Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a hablar acerca de los derechos humanos. Los derechos humanos son aspectos muy importantes de las personas como ciudadanos que nosotros debemos de saberlos. Hoy día vamos a tratar de explicar un poco conceptos básicos, ¿sí? A la hora de los derechos humanos estamos hablando también de las personas. Ambos conceptos no son iguales, son distintos, ¿sí? Pero acá vamos a ver más o menos y fundamentales cada uno que se refiere. Hablemos principalmente ahora de los conceptos que tienen los derechos humanos específicamente en cada punto. Usted dirá, los derechos humanos solo es uno por característica. En realidad los derechos humanos tienen muchas características y están basados en conceptos como derechos humanos, derechos fundamentales, derechos constitucionales, derechos del hombre, y hay más que les voy a explicar. Pero hay una gran diferencia. Por ejemplo, si hablamos de derechos humanos, estamos hablando al humano por sí mismo, por ser de género humano. Acá no estamos hablando de animales. ¿Sí? Por ser un hombre, por ser humano, un ser racional que piensa, siente, entonces necesitamos aclarar que estos derechos son de arraigo más humano. Cuando se habla de derechos fundamentales, habla específicamente con la exigencia de la Constitución o las leyes que necesitan las personas para mantener su dignidad humana. A ver, ¿qué quiere decir esto? Significa que una persona que quiere ser digna humanamente, la dignidad se puede sustituir con la palabra respeto. ¿Sí? El respeto en toda la integridad humana. Por ejemplo, si hablamos de derechos fundamentales, una persona necesita tener una vida digna, ¿no? No ser desigual con otro tipo de personas. Pero ¿quién lo respalda acá? La Constitución, ¿no? Cuando la Constitución habla que las leyes son iguales para todas, libre tránsito, opinión, reunión, a eso se refiere. Los derechos constitucionales están conformados con un conjunto de preceptos que reconocen a las personas o grupos sobre contenidos constitucionales de un Estado. Acá este aspecto es un poco más específico. Si hablamos de Estado, ya sabemos que es Estado, y dentro de la misma Constitución, lo regula. Cada Estado tiene su propia Constitución. En el Perú tenemos una Constitución que lo regula, nosotros lo tenemos de una manera distinta, que podría ser en otro país como Chile, Ecuador, Brasil. Entonces, estos derechos constitucionales hablan justamente de nuestra propia Constitución, cómo es que nos regula y nos orienta a vivir como ciudadanos. Acá tenemos otro concepto que tiene que ver con el derecho del hombre. Los derechos del hombre son válidos para los pueblos en todos los tiempos, ¿sí? Que hundan raíz por la naturaleza humana y de su carácter inviolable. Por decirles, nosotros tenemos gente que culturalmente ha ido trayendo reglas, normas, costumbres que se han vuelto parte de ellas en su vida. Ellos tienen derechos a ese arraigo natural, indígena, podríamos decir, costumbre que tienen, que como derecho, como personas, nadie se lo puede quitar. Es algo así como que nosotros tenemos el derecho a festejar algún tipo de celebraciones antiguas y nadie nos puede quitar ese derecho que siempre hemos tenido, ¿no? Que nos han transmitido desde los abuelos hasta ahora, que usualmente se dan de persona a persona. Otro concepto más que tenemos acá son los siguientes, ¿sí? Concepto de derecho del hombre y del ciudadano. Este derecho del hombre y ciudadano, arraigado al término libertad, tiene que ver con el tema de historia. Ya se lo voy a explicar más adelante un poquito para que me entiendan. La libertad tiene que ver en la época muy antigua, casi entrando al siglo XVIII, cómo es que nosotros, los seres humanos, los hombres, empezamos a pedir la libertad. Otro concepto que tenemos son los derechos naturales. ¿A qué se refiere los derechos naturales? Dice que son inherentes a la persona humana, adherentes a cualquier contrato social. Por decirles, dice, derecho natural. Tú tienes un derecho primordial y natural que se llama derecho a la vida. ¿Sí? Nadie te lo puede quitar. Ni tu mamá, ni tu papá, ni el Estado, porque es una ley natural, ¿sí? Que tú tienes que vivir. Por eso se llama un derecho natural. Tenemos otro que sería los derechos civiles. Los derechos civiles ya casi los conocen cada mayoría de ustedes, ¿no?
Los derechos civiles tienen que ver un poco con los derechos más constitucionales, ¿no? Donde tú puedes ejercer, por ejemplo, tu derecho a voto, temas un poco más ciudadanos, por decirlo. Y entonces de acá las libertades individuales y las garantías individuales, acá dice se enlaza con aspectos negativos. ¿A qué se refiere esto? Que los derechos de las personas pueden darse de manera muy personal, particular, siempre y cuando las personas cumplan sus derechos, pero en un aspecto positivo, es decir, que sean respetuosos, responsables con la sociedad, pero si encuentro una persona que no hace nada de esto, aparece un estatus negativo, ¿no? Y su libertad se vuelve individual. Libertad es, ¿no? Mismo término, libertad. Ya no deja de ser libre. Y las garantías constitucionales, ya hablamos más antes de la Constitución, vimos un poco de eso. Esto habla de la responsabilidad que tienen las personas, el Estado sobre las personas, individualmente, de tu propia libertad. Tú eres un ser único y cómo estas garantías pueden involucrarse, por ejemplo, tu tránsito libre, que nadie te puede tener en la calle, que puedes opinar, nadie te puede decir que no puedes opinar porque eres libre para opinar, libre para escoger un trabajo, libre para estudiar. A ese aspecto de la libertad se refiere a las garantías constitucionales. Ahora, vayamos a lo que es muy importante. Acá es donde ustedes me van a entender un poquito mejor los conceptos que les está explicando. Y tiene que ver también con las generaciones de los derechos humanos. ¿Sí? Primero, el origen de los derechos humanos, si ustedes investigan más profundamente, esto empieza todavía en Alejandría, todavía, porque insípidamente el hombre buscaba algo que era muy importante, porque siempre estaba esclavizado. Y como siempre estaba esclavizado, que era buscaba la libertad. Dice, los derechos humanos son un producto cultural de nuestra comunidad, política y marcada en la tradición moderna del Occidente. Entonces es muy cierto. Como yo les repito, hace tiempo atrás se dio la lucha por la libertad, insípidamente la lucha de los derechos de las personas. Pero fueron apareciendo personajes que fueron opacando este tipo de derechos humanos y no se estipuló un documento. ¿Desde cuándo se toma en cuenta los derechos humanos ya legalmente y documentalmente? Pues acá tenemos dos fuentes: la naturalista contractuista y el historicismo. Esta de acá se divide en la Revolución Americana y la Revolución Francesa. El historicismo tiene que ver con la Revolución Inglesa. ¿Ya? Alguien de ahí de repente me va a explicar algo más que haya averiguado. Sí, está bien, y ahora les voy a explicar cómo. Primero, si hablamos de la Revolución Americana, acá veo la imagen, esta es la bandera de Estados Unidos. ¿Por qué se habla de la libertad? Acuérdense que Estados Unidos fue una colonia de Inglaterra. Cuando llega a Norteamérica, ellos hacen una colonia, y en esta colonia dependían mucho de la monarquía inglesa, o sea, del rey inglés. Cuando las 13 colonias se forman en Estados Unidos, o mejor dicho, en el norte de América, se llama Norteamérica, se dan cuenta que quieren empezar a vivir como Estado. Y al darse cuenta, se genera una guerra civil entre quienes Inglaterra y los colonos americanos que han llegado, y ahí se da la independencia de Estados Unidos. En esta revolución americana es donde se buscan los derechos, prácticamente una forma de gobierno donde no solo caiga una persona, sino sea un presidente, un estado republicano. Ahí es donde Inglaterra con su monarquía pierde la paz. El otro caso tenemos el de la Revolución Francesa. Fíjense, las fechas son distintas. La Revolución Francesa sirvió por muchas cosas parecidas en Inglaterra. No se habla de una colonia. Lo que pasó acá fue que el rey XVI, que era un adolescente, estaba muy mal asesorado. Empezó a hacer que la gente muriera de hambre. Había una clase social muy discriminada. Había hasta 6, 7 clases sociales. Imagínense una clase social cómo vivía. Entonces, al ver que el rey empezaba a desparramar riquezas y todo lo demás, y aparecieron pensadores acerca de la democracia, del gobierno, del Estado, hay 3 pensadores que les dejo como dato, ¿no? Uno era Rousseau, el otro era Voltaire y el otro era Montesquieu.
Estos tres fomentaron un poco la idea de la Revolución Francesa, pero no revolución, la Revolución. La gente se levantó, tomaron al rey, castigaron y proclamaron una especie de república. Y ahí empieza la historia de Francia, republicana. Y la última es que, como un poco distinta a la de arriba, ¿no? Sí, y justo tiene que ver con Inglaterra. Si ya Estados Unidos había empezado, miren las fechas, acá en Inglaterra se trató de hacer una especie de liberación en cuanto a los monarcas también eran unos abusivos, y entonces trataron de ver la manera, disculpen, de buscar una especie de libertades. Estos tres de acá, estas tres fuentes, buscan algo que es muy importante entre la primera generación de los derechos humanos, que es la libertad, tanto en Estados Unidos, en Francia y en Inglaterra. Se sentían oprimidos y por eso buscaban la libertad. Históricamente esto es lo que más o menos sucedió. Pero si estamos hablando de la primera generación de los derechos humanos, ¿sí? Ahora, los derechos humanos tienen principios y características. Estos principios son un orden de valores por los cuales las personas hemos peleado para poder salir como una sociedad donde puede haber una libertad de convivencia tranquila y pacífica. A ver, veamos. Los principios son varios, pero vamos a ver estos principios cómo se dan, ¿sí? El primer principio habla del principio de universalidad. El mismo término lo dice, es fácil de entender, que es aplicado a todos, sin distinción, raza, condición social, sexo, solamente por el hecho de ser humano, que aplica a los derechos humanos, a todos por igual. Otra que es interdependencia y complementaria. Se encuentran interrelacionados de modo que se complementan unos con otros. Claro que sí, por ejemplo, si uno pide, si ha peleado por el derecho a la libertad, pues también se pide, ahí sale el derecho a la vida, al respeto, a la dignidad. Y cada uno se conecta, ¿no?, con estos derechos. Hay un dato más que les voy a explicar. Dentro de estos principios, para que sean practicados en la sociedad y en el planeta, estos derechos tienen que estar estipulados en la constitución de cada país. Si no están estipulados en la constitución de cada país, pues estos principios no se pueden ejercer. Ya ustedes me preguntarán, ¿en algún lugar del planeta no tendrán en su constitución estos principios de derechos humanos? Pues vaya a decir que de repente no, porque hay países que no son demócratas o republicanos, son países donde hay un gobierno dictatorial, donde donde no hay un presidente, tiene un dictador. O sea, son situaciones muy distintas. Y vale, bueno, estos son los dos principios. Hablamos de más principios. Dentro de los principios también que tenemos son los principios son irrenunciables, inalienables, son irregulables debido a que no es posible renunciar a su goce. Inalienable no se puede ser materia de disposición de personal. Este es un tema muy importante. Acá le bajo un poco para que me entiendan. Si ustedes ven el piecito, supongo que están viendo que es un niño que gana, es un bebé. Y es un derecho inalienable. O sea, todos apenas nacemos tenemos un derecho. Apenas nacemos, incluso cuando ya estamos engendrando un ser vivo en su vientre de una mujer, tienen derecho a la vida. Nadie te lo puede quitar. A eso se le llama inalienable. Tú naces con eso. Nadie te lo puede quitar, ni el Estado, ni el político. Acá han surgido muchos dilemas morales acerca, por ejemplo, de la eutanasia. Hay personas que están sufriendo y piden morir. Pues lamentablemente, si hablamos de este tipo de derechos o de humanos, pues no puedes renunciar a la vida. Tampoco te pueden obligar. Entonces, esto es muy importante. Dice principio de transparencia y norma positiva. Dice que van más allá
el reconocimiento, o sea, cuando trasciende. Esta palomita ustedes la conocen, ¿no? A raíz de los tiempos hay un valor que está dentro de los derechos humanos, que es la convivencia, el derecho a vivir tranquilo y en paz. Va a trascender, sí, porque por más que pasen muchos años y muchos años, estos derechos van a permanecer, van a trascender de manera positiva para la sociedad. Y si es que vamos trascendiendo en el tiempo, obviamente que vamos a tener que actualizar algunos principios más porque están cambiando algunas, ¿no? Tenemos otras acá, la de imprescriptibilidad, no se pierde en el curso del tiempo estos derechos, ¿sí? Si ustedes hacen un poco de historia también, por ejemplo, antiguamente los negros afroamericanos, no, a los afroafricanos de África, llegaron a América como esclavos. Después ellos pelearon por su libertad, se les dio la libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que esos derechos han ido creciendo y nadie se los puede quitar. Eso van a quedar con un carácter permanente. Así pasan miles y miles de años. Estos derechos tienen que ir hacia arriba, tienen que ir creciendo, ¿no? También se habla de un principio de igualdad. Un término mismo, no de discriminación entre nosotros. Así sea en tu país, región y a nivel internacional. Es un derecho humano, ¿sí? Lo que nos hace más personas. Y el último sería el derecho de la inviolabilidad, ¿sí? Concierne a toda la obligación de respetar los derechos humanos. Por, por el mismo hecho de ser humanos, tenemos que hacer respetar estos derechos, porque justamente hacerlos respetar nos vuelve más humanos, más dignos. Sí, eso es lo que por eso se llaman derechos humanos. ¿Qué características tiene? Tiene las siguientes características. Un poco se parecen mucho a los principios, pero se compenetran entre ambos. Dice que son indivisibles, siempre son unidos. Los derechos humanos no tienen jerarquía. Por ejemplo, la opinión no es más importante que la vida o la responsabilidad y el respeto. Todos son iguales, por eso no hay jerarquía, ¿sí? Son indivisibles. Se habla de la proximidad, progresividad. ¿A qué se refiere esto? Se habla de la protección del ser humano, pero a nivel internacional. Si tú te vas a otro país, si la constitución de este país tiene prescritos los principios en su constitución, pues tú también tienes que recibir este tipo de protección por ser solamente ser humano. A eso le llaman la característica de proscriptibilidad. Inherencia habla de la pertenencia a la esencia de la misma persona. Como lo les dijo, ¿no? Solamente por el mismo hecho de ser una persona te vuelve humano. El volverte humano tienes todo el derecho a recibir este tipo de beneficios. Otra característica sería la irreversibilidad. Una vez adoptados no se pueden ser suprimidos por un legal o posterior. Ya les puse el ejemplo de la eutanasia, que por ejemplo el Estado te tiene que proteger, el Estado tiene que proteger a la familia, el Estado tiene que proteger a la mujer, el Estado tiene que proteger a los niños. Cuando lo recibes, tú no puedes renunciar. Se he visto casos de mujeres donde el Estado tiene que proteger a la mujer, el esposo le pega a la mujer y la mujer dice que no quiere el Estado que la proteja, por cuidar a su esposo, por no mandarlos a la cárcel, hace lo que quiera. Tú no puedes renunciar a estos, ¿sí? Bien. Tenemos otras características, ¿sí? La característica de respeto y hiperactividad, respecto a la seguridad de los derechos humanos para todos, que vendría a ser casi lo que les he explicado. El ejercicio del poder, donde el Estado ejerce un poder, pero el Estado tiene un límite, donde no puede irse más allá de los derechos de las personas. Por decir, en nuestra Constitución se habla del estado de emergencia y ¿sí? Lo que estamos teniendo ahorita con un toque de queda. Cuando se da la Constitución ese tipo de situaciones, las personas, seres humanos como nosotros, perdemos derechos. Está estipulada la Constitución porque necesita el Estado tomar el orden de la sociedad, y la sociedad se vuelve más responsable, pero no puede violar derechos
por ejemplo, derechos humanos como la vida. Porque no me hiciste caso, te mato. O porque haces algo que no debes, vaya en contra de esto, ¿no? Son aspectos que el Estado tiene que respetar, ¿sí? No se puede pasar de esto. Y este acá que tiene que ver otra característica es la universalidad, que todas las personas tienen derechos, de los que están antes por nacer a los que le van a morir. Hablo de los que están antes por nacer, hablo desde los 5 o 6 días que ya el ser vivo está dentro de una madre y adquiere sus derechos, ¿sí? Por eso es que el aborto es un delito acá en el Perú, es ilegal, ¿ya? Y por último, para terminar, ¿sí? La clasificación de los derechos humanos se divide en 3 generaciones: primera generación, segunda generación y tercera generación. Les explico rápidamente. La primera generación tiene que ver con los derechos civiles y derechos políticos. ¿A qué se refiere esto? A ver, habla de la libertad. Profesor, ¿y por qué habla de la libertad? ¿Por qué le llaman primera generación? Por una razón. ¿Se acuerdan que les expliqué más adelante de que fue una revolución francesa, una revolución civil inglesa y la independencia de Estados Unidos? Pues, ¿qué es lo que estaba buscando en ese momento esos 3 países? Libertad, ¿sí? Es lo que estaban buscando. Como estaban buscando libertad, ese es un derecho fundamental, ¿sí? Al raíz del tiempo, otros derechos se convirtieron en derechos civiles y derechos políticos, ¿ya? Que son muy importantes. Hablemos un poco de historia desde el tiempo, ¿sí? Primera generación, él les había dicho que había sucedido en Inglaterra, en Francia y en Norteamérica. Un datito más, ¿en dónde se creó la primera constitución del mundo? En Inglaterra. ¿Y qué nombre le pusieron? Carta Magna, ¿ya? La segunda generación también tiene que ver con historia, ¿sí? A ver, les cuento. Esta imagen habla sobre la igualdad. Si acá hemos hablado de la libertad, esto significa la igualdad entre las personas. ¿Y en qué momento de la historia aparece esto? Cuando se dio la primera y segunda revolución industrial. ¿Qué sucedió? Que la gente que trabajaba en el campo vieron que en las ciudades habían fábricas y dijeron que había mejor estatus de vida. Toda la gente se fue a trabajar a las ciudades, a las fábricas. Y en las fábricas, los capitalistas, los dueños, les pagaban sueldos miserables a esta gente. ¿Quiénes son los que más sufrieron? Para los niños y las mujeres. Tanto a los niños y a las mujeres les pagaban muy poco y no les interesaba si morían en el trabajo. Y había una especie de discriminación económica, social, donde la gente se levanta, una clase obrera se levanta contra los dueños de la fábrica, pelean por los derechos laborales, pelean por la igualdad. ¿Sí? La característica que tiene la segunda generación es la igualdad. Con el tiempo se han modificado derechos sociales, porque había discriminación, derechos económicos, porque si tú eras un empleado tenías que ganar lo justo por tu trabajo. Acuérdense que antes trabajaban 14, 15 horas y se peleó por la jornada de 8 horas. Los derechos culturales, ¿sí? Estos decretos 3, y por acá este derecho a la paz tiene que ver con los usos, y les explico, ¿sí? Entonces tiene que ver, repasando, primera canción de libertad, acá tiene que ver con la igualdad, y han transcurrido el tiempo y se han dividido en estas. Acuérdense qué contexto histórico se ve cada uno. Y por último tenemos la tercera generación. Estamos hablando del siglo XX, ¿sí? Esta imagen que ven ustedes acá, imagino que saben qué significa las 3 flechitas, ¿sí? ¿Qué significa? Reusar, reciclar y ¿qué más? Reutilizar. Ya está, muy bien. Tiene que ver con 2 aspectos. Como la población ha crecido, la economía ha crecido, las fábricas han crecido, las ciudades han crecido, el planeta se está muriendo. Entonces, en base a todo esto que está sucediendo, se habla del tema de la solidaridad. Y cuando se habla del tema de solidaridad, se han ido dividiendo lo que es la paz, el derecho del desarrollo, el derecho a la libre determinación de los pueblos, derecho al salud ecológico, derecho a la libre determinación
nació es que el pueblo tiene que ayudar también a administrar el poder del Estado. ¿Ya? Entonces, hasta aquí sería el tema de lo que son los derechos humanos. No se olviden por el tiempo histórico cada uno que se vive. Libertad, una de las revoluciones, revolución industrial, y yo creo que esta es una revolución social ecológica donde la gente no está tomando de lo que nos está sucediendo. Bien chicos, espero que les haya gustado la clase, ya nos vemos y chao.